Que entregue el mensaje a cada familia, a cada amigo, a cada vecina, Señor, que está escuchando esta noche la radio, Padre amado. Te pido, Señor, la bendición para este siervo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que entre tu palabra, Padre amado, Señor. Ahora, Señor, te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da, Señor, de poder hablar de la palabra, de poder invitar a las personas que puedan llamar a esta radio, ya sea para pedir alguna petición, una oración por aquel que está enfermo o cualquier petición, ya sea lo que sea, ya que sabemos que para nuestro Dios nada es imposible. Y ser instrumento del Señor igual es algo muy hermoso, como le decíamos al principio, también como jóvenes de cualquier edad, adultos, pueden ser instrumentos en las manos del Señor. Lo importante sí es dejarse llevar por el Señor. Y Él hará la obra. Muchas veces, como la excusa que puso Moisés de que decir que él era tardo en habla, muchas veces tenemos excusas nosotros así, pero sabemos que si nos dejamos guiar por el Señor, instrumentos inútiles somos en las manos de Él. Él hará todo lo demás. En esta hora yo le invito para que pueda abrir su escritura. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Vamos a hablar de un joven. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Entonces Amén. dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y les da muerte, ¿eh? No, disculpe. Y el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado, el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y te daré hoy al cuerpo de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrán en la tierra que aquí hay Dios en Israel. Amén. Amén. Vamos a tomar un poco la escritura en este versículo de David. Por los que no saben, o para hablar un poco de este, era un joven el menor de 7 hermanos. Sabemos que era pastor de ovejas, tenía el cuidado del rebaño de su padre. Muchas veces, como decíamos, a veces hay personas que desmerecen lo que hacen, pero todo tiene un propósito. En esta hora yo te quiero decir que muchas veces tú lo que estás haciendo no es en vano o no es al azar. Amén. Ya sea tu trabajo o lo que estás pasando, ya sea un problema. Yo, por medio de una predicación, una vez entendí que hay que dar gracias en todo, ya sea en lo bueno y en lo malo. Pero a veces uno piensa, pero ¿cómo dar gracias por lo malo? Pero sabemos que detrás de esto siempre habrá un propósito. Ya en tu vida siempre habrá un propósito, sobre todo si tú estás en las manos del Señor. Amén. Como David era un pastor, todo lo que él hizo era porque más adelante se iba a llevar a cabo. Sabemos que después, más adelante, él llegó a ser rey de Israel y tuvo a cargo muchas cosas, un pueblo completo que era el mismo pueblo de Dios. ¿Quién iba a pensar que de un pastor podría llegar a ser un rey? Muchas veces también nosotros no sabemos que lo que somos podemos llegar a ser siervos del Señor. Amén. Podemos llegar a ser un diácono, un pastor, un evangelista. Muchas veces no entendemos los planes del Señor, o sobre todo aquellos que decimos muchas veces: no, nunca voy a llegar a una iglesia. A veces uno no entiende lo que es estar en una iglesia, y después con el tiempo, cuando Dios toca tu corazón, puedes entender el por qué estás ahí. Amén. Muchas veces he escuchado hablar de que dicen: oh, mira a los fanáticos, o mira esto, mira acá, mira allá, pero no se saben el por qué uno está en ese lugar. Muchas veces hablamos de ignorante, como dice la palabra, esa es la palabra correcta que podríamos decir. Pero no es así. Muchas veces o molestamos a un compañero de trabajo que porque va a la iglesia lo tratamos mal, pero no sabemos que detrás de ese compañero quizás puede estar orando por ti, puede estar ayudándote. Muchas veces llegamos y hablamos sin saber lo que estamos hablando. ¿Por qué ahora yo me invitó en hablar de David? Hace poco leí un texto, no un texto, sino una foto que decía: siempre habrá un Goliat en tu camino para que salga el David que está en tu interior. Eso me llamó mucho la atención, ya que en esta situación de la que estamos hablando de David, estaban en guerra y eran amenazados por un gran hombre
que se llama Goliat. Era una persona gigante. Decía que era enorme, tenía una gran escudo, tenía una gran armadura, todo, pero solamente un hombre tenía amenazado a todo un pueblo. Y llama la atención porque el pueblo que estaba siendo amenazado era el mismo pueblo de Dios. Entonces, muchas veces, a veces no entendemos cómo a los cristianos a veces tenemos problemas. Y somos amenazados por un solo hombre, por una sola persona. Lamentablemente, a veces los problemas no son en el trabajo, sino son en nuestro propio hogar. Y esos son los que los debilita nuestra fe. Amén. El enemigo es muy astuto. Gana un premio por ser el más astuto. Pero sabemos que nuestro Dios es el más poderoso. Sí, Señor. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque el enemigo siempre va a querer atacar donde más nos duele. Nos va a querer atacar, poner problemas en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestras madres, a veces con nuestras mismas parejas, con nuestros hermanos. Por eso es importante la oración. Por eso es importante buscar a Dios. El enemigo es demasiado astuto, como un pueblo que había tenido demasiadas victorias, muchas victorias pelearon, y siempre fueron victoriosos, pero que ellos se acercaban a Dios. Pero cuando uno se empieza a alejar de Dios, es cuando empieza el temor. ¿Cómo una persona puede haber provocado tanto miedo en mucha gente? Es así, a veces nos pasa esto a nosotros. Por eso me llamó la atención que dice aquí, que decía, siempre habrá un Goliat, o sea, siempre habrá un problema en el camino para que salga el David, que está en tu interior. En este acontecimiento, David era un joven pequeño, no tenía ni una armadura, no tenía nada, solamente tenía su honda con unas piedras, y pudo derrotar a Goliat. ¿Pero por qué lo pudo derrotar? Porque cuando él se enfrentó en el problema, él invocó el nombre del Señor, y le dijo que en el nombre del Señor Jesucristo, él lo iba a derrotar. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida ahora. Que cuando estemos con problemas, no invoquemos el nombre de Dios. Quiere provocar miedo, quiere provocar a toda costa que nos apartemos de la presencia del Señor. Eso quiere hacer, y lo que más terrible, que el problema lo pone en el hogar. Muchas veces he escuchado hermanos que han estado muy bien en la presencia del Señor, pero después se apartan. Se apartan, se alejan del Señor. Entonces uno que quizá o testigo o amigo lo han visto y dirán, pero ¿cómo si esa persona glorificaba a Dios, por qué ahora está lejos del Señor? Todo tiene un proceso, todo tiene un proceso por algo, y por eso que a veces no entendemos las cosas y dan ganas de salir huyendo. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú huyas, que tú te apartes del Señor, que tú que por ejemplo veas una iglesia y digas, no, ¿para qué voy a pasar? O para quien tú no te acerques, aquel joven o compañero tuyo que es cristiano, acércate. Amén. No es nada mejor que una oración. Por eso que en este lugar hemos pedido por la gente del sur, por las tragedias grandes que están pasando en ese lugar, porque el único que puede responder es Dios. Amén. Pero lamentablemente la gente no cree, o hasta uno mismo a veces se aparta por un pequeño problema. El enemigo es muy astuto. Amén. El enemigo te va a querer tentar con algo, te va a querer decir algo, te va a querer distraer con algo, porque lo que él provoca es la distracción. Por eso que podemos ver que este joven pudo vencer. ¿Pero por qué pudo vencer? Porque lo invocó el nombre de Dios. Pero después podemos ver más adelante que David también tuvo errores y se equivocó, y fue porque se apartó de Dios. También podemos ver que él quiso trasladar el arca y murió una persona. Muchas veces llega el punto que nos confiamos mucho en el Señor. Amén. Y empezamos a hacer las cosas un poco desordenadas. Por eso que después nos pasan las cosas y uno dice, pucha, pero ¿por qué no está yendo mal? Podemos ver una predicación hermosa que fue el domingo pasado, que habló nuestro pastor sobre Noemí, que ellos eran unas personas que vivían en el pueblo de Dios, pero ellos se apartaron de ese lugar. ¿Qué provocó el apartarse de ese lugar? La muerte de su esposo, la muerte de sus 2 hijos, y solo quedó ella y sus 2 yernas. Pero solamente una tomó una buena decisión. Por eso que cuando estemos en el problema, cuando estemos delante del gran Goliat, habrá una decisión en tu vida. O vuelves a tus dioses, como le dice la suegra a su yerna, o me sigues. En este caso, Ruth fue la que tomó la buena decisión de seguirla a ella. Y dijo que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué llegó a esa conclusión?
Quizás porque ella vio cómo era la actitud de esta persona. Muchas veces a nosotros nos ven nuestras actitudes. Si nosotros no somos ángeles en la iglesia, Amén, sí, sí. nuestro ejemplo es en la calle, en nuestro hogar. Cuando estamos, por ejemplo, no sé, tú estás en el trabajo y vas a dar a comer, das gracias a Dios antes de comer. Entonces esa actitud, llama mucho la atención a las personas. Por eso que sabemos dónde debemos ir en el gran problema. Acuérdate, siempre habrá un Goliat para que salga el David que está en tu interior. Pero Amén. para que salga ese David hay que volver al punto de cómo fue que salió ese David. El que se presentó delante de Dios y invocó el nombre del Señor Jesucristo. No seamos cristianos confiados también. Los cristianos también tenemos problemas. Muchas veces, a mí me tocó una vez en un lugar que nos decían que nosotros teníamos de todo. Y no es así. También tenemos problemas, también tenemos dificultades, también nos dan ganas de huir, también nos dan ganas de salir gritando. Pero la diferencia es que al huir, sabemos dónde huir. Y no hay nada mejor, como dice la alabanza, que estar a los pies de Cristo. Ese es nuestro refugio. Ese es nuestro gran refugio. Por eso yo te digo, hermano, tú el que está ahí, el que está detenido, o tú hermana, que ya no te estás acercando a Dios. Date cuenta de que Goliat te está confundiendo. Pero tú sabes lo que tienes que hacer, sabes dónde debes dirigirte. Y tú, persona que no conoces al Señor, en esta hora yo te estoy invitando para que reconozcas que hay un Dios que es todopoderoso. Hay muchas iglesias, todos pueden hablar quizás palabras muy lindas, pero el único que encuentra que te da salvación se llama Jesucristo. No hay otro, dice la Escritura, no hay otro bajo ni el cielo ni bajo la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos. Todo tiene un propósito y tiene un orden. Así como en los trabajos, los colegios, los hospitales, en todos lados hay un orden. Y las cosas en el Señor no son al lote. Y cuando están al lote, tenemos malos resultados. Cuando hacemos las cosas mal, entra el miedo, como un pueblo que era glorioso. Un pueblo que siempre le fue en victoria en las guerras. Le pudo temer a un solo hombre. Tenemos que tener cuidado. Porque lo primero que provoca el enemigo en las personas es el miedo, la confusión, la duda. Cuando no debería haber duda. La duda hace que uno se empieza a morir por dentro. Amén. De hecho, las enfermedades que están muy de moda en esta hora es la famosa depresión. A veces uno dirá, no, nunca voy a tener depresión, pero llega el momento en que sí te llega. Por eso yo te invito que cuando estés en ese momento, primero para poder salir tienes que asumir que tú estás mal. Si tú no asumes que tú estás mal, nunca vas a poder ver cómo está tu actitud. Porque recuerda que cuando tú creas que estás en un pozo muy profundo, ya no va a haber más abajo. Y cuando estás más abajo, tendrás que darte cuenta que al estar en un hoyo, vas a mirar arriba. Y arriba es donde está la solución. Amén. A veces no nos damos cuenta y seguimos mirando, pero ya no hay más tope. Ese es tu fondo. Yo te insto en esta hora que hagas las paces con Dios. Que tú que no conoces a Dios, que te acerques al Señor Jesucristo. Todas las personas que han prometido, ninguna ha cumplido de las cosas que ha hecho. Pero date cuenta, de todas las promesas que ha hecho el Señor, todas se han cumplido. Y una de las promesas que se cumplirá es cuando dice que Él vendrá y no tardará. Amén. Él vendrá y no tardará. Por eso yo te insto, persona que estás mal, que estás con depresión, que estás enferma, no solo son palabras lindas, prueba al Señor. Dice el Señor que dice que lo pruebe. Prueba al Señor. Así como este joven, que era un joven, si era un niño, se enfrentó al gran problema, que era Goliat. Pero lo bueno que hizo él, que antes de enfrentarlo, lo enfrentó en un nombre. Y no fue en un nombre cualquiera. Es como cuando uno es pequeño y tiene problemas. ¿Qué es lo que decía? Bueno, en mis tiempos decíamos, te voy a acusar con mi mamá, te voy a acusar con mi papá. Y uno se sentía confiado porque sabían que al pronunciar que tu papá o tu mamá te iba a defender, te iba a sentir muy bien y protegido. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Si no nos invocamos el nombre de nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar bien. Él es el que te va a proteger, Él es el que te va a sanar. Ninguna obra en el Señor es en vano. Tú no creas que pierdes el tiempo si tú llamas a esta radio y dicen que si vas a pedir por alguien que está enfermo, yo haré la obra. Pero a veces uno dice, pero yo he pedido.
y no he tenido grandes resultados. Recuerda que hubo una vez una persona que fue romana, reconoció la autoridad del Señor y solo dijo, di tu palabra y será hecho. Si tú no pones un poco de fe en lo que tú estás pidiendo, Amén. no se habrá grandes resultados. Muchas personas queremos todos los resultados al tiro, pero la verdad que depende solamente de ti. La fe es algo bien poderoso. Pueden ser solamente 2 letras, pero si tú las pones por obra, es algo que tiene mucho poder. La fe es lo que nos hace a nosotros levantarnos cada día y decir gracias Señor porque nos has dado un día más de Amén. vida. Sí, Señor. Gracias Señor porque me están dando una oportunidad más. Gracias Señor porque me tienes puesto en este lugar. Gracias Señor. Pero todos dirán, oye, pero es así. Si tú no eres un joven agradecido, de nada te sirve. Acércate al Señor, acércate al problema, enfrenta el problema. Tú que tienes depresión, tú que tienes una gran enfermedad, si tú no enfrentas lo que te impide, no vas a tener victoria. Bendito sea el nombre del Amén. Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que un día nos llamó, que un día nos levantó. Tuya es la gloria. La gloria siempre se da al Señor. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque lo reconocemos de que Él es la gloria, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Padre, que Él nos puede ayudar y nos puede levantar. Él nos puede sacar de mucho. Si nosotros empezáramos a hacer ¿cómo entonces se llama? Empezáramos a preguntar en la iglesia, ¿cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas distintos. Todos Amén. tenemos problemas diferentes. Unos más que otros, pero siempre va a haber un problema. Pero la diferencia es que las personas se levantan en la mañana, porque nosotros tenemos reuniones los días domingos a las 11 de la mañana, una hora prudente igual para poder ir a alabar a nuestro Señor. Amén. Y estamos en ese lugar. Tenemos el problema, pero estamos en ese lugar porque sabemos que así como el romano dijo, di tu palabra, sabemos que si nosotros ponemos esa confianza en nuestro Señor, Él nos va a ayudar. Yo he podido ver y he sido testigo de personas que han tenido cáncer y han sido sanadas. Amén. He visto cómo personas yo mismo tuve un gran problema una vez, pero no voy a hablar de problemas en la radio, porque estamos hablando de nuestro Señor, que era el que te da la solución. Pero pude ver la mano del Señor, cómo me sacó de ese lugar donde yo estaba. No era nada de malo, sino que era algo muy grave. Pero si nos acercáramos al Señor, solo falta eso. Solo falta eso solamente. Hay un video que me llama mucho la atención, que es de un peluquero, no sé si más de alguien lo habrá visto en YouTube. Y sale que una persona no creía en Dios, que no creía en nada prácticamente, porque decían que solamente eran palabras y solo es un libro que está escrito por un hombre. El joven que estaba ahí era un cristiano, no halló qué responderle y se fue de ese lugar. Después cuando él volvió le dijo al peluquero, le dijo, pero tampoco existen los peluqueros. El peluquero le dijo, pero ¿cómo no vamos a existir? Si usted me está viendo que estoy en este lugar. Y él le dijo, no existen los peluqueros, porque si existieran los peluqueros no habría gente chascona ni con la barba larga. Ah, le dijo él, la diferencia es que ellos no se acercan a mí. Lo mismo pasa con el Señor. Si tú no te acercas al Señor, no esperes la respuesta de Dios. Hay unas cosas que son mínimas que hay que hacerlas. Amén. Y lo primero es acercarte al Señor. Amén. Tenemos 12 horas, en total son 24 horas que completan un día. El Señor te pide lo mínimo. Dice la palabra del Señor que no es necesario que te acerques, que te pongas a gritar las grandezas de Él, sino que vayas a tu pieza, te postres, arrodilles, y ahí hables con tu Padre Celestial, dice, y Él te estará oyendo. A veces uno cree que hay que hacer muchos méritos para grandes cosas. A veces hay cosas sencillas que te dan mucho más. Solamente tienes que postrarte. Ser como este joven que rechazó una armadura. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había preparado a él. Él decía que cuando a una oveja la iban a atacar, él se enfrentaba a la oveja y defendía a esa oveja. Como la función que tienen nuestros pastores, que es defender a las ovejas. Porque lamentablemente nos comparamos con ovejas porque somos demasiado porfiados. Pero siempre el Señor pondrá a alguien. El Señor pone a los pastores para que nos guíen. El Señor te pone de repente un amigo para que te hable. El Señor siempre, tú nunca estás solo, nunca, tú nunca creas que estás solo. Aleluya. Recuerda que el Señor en su sabiduría puso a un hombre y a una mujer para que hicieran a un bebé. Ya el bebé no está solo, nunca ha estado solo. En el vientre está con su madre, cuando nace están con sus padres.
Cuando él crece, el Señor te pone una compañera para que estés con ella en toda la vida. Aunque hay personas que no agradecen a la compañera que está al lado. Siempre creen que es un problema y no es así. Date cuenta que si no te quisieran, no estarían contigo. Aprende a agradecer al Señor Amén. por todo, hasta por lo malo. Después con el tiempo entenderás qué es lo que es dar gracias a Dios. Yo en esta hora te dejo este mensaje que está aquí. Siempre habrá un Goliat en tu camino para que salga el David que está en tu interior. Si estás pasando por alguna prueba, si estás pasando por una gran depresión, si estás pasando por algo, es porque hay un motivo detrás de esas cosas. Quizás en su momento no lo entiendes y no lo entenderás. De hecho, te dará rabia escuchar que alguien te diga eso. Pero si entiendes los propósitos del Señor, te vas a dar cuenta. Un joven, David, fue un rey. Un joven, fue un gran predicador. Y lo admiro mucho, que es Jeremías. Aunque él dijo que era muy niño para hablar de la palabra del Señor. Pero Dios lo tenía preparado para algo grande. Yo te digo en esta hora, si tú te acercas a Dios, tendrás los resultados que tú quieres, siempre y cuando pidas que sea la voluntad del Señor. Pero si no te acercas al Señor, no esperes buenos resultados. Yo te digo en esta hora, enfréntalo. Cada cosa tiene su paso. Si tú no enfrentas el problema, si tú no dices en tu interior, esto Amén. es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando, nunca vas a salir. Al contrario, el enemigo se aferra a eso y te empieza a decir, tú no vales nada, tú no sirves, apártate, mira, eres una vergüenza. Pero hay otra persona que te dice, levántate, yo estoy contigo. Y te dice muchas cosas que si realmente empezaras a escuchar, Dios te va a ayudar. Yo doy gracias por cada una de las personas cuando oran unos por otros. Yo doy gracias porque esas oraciones que son en silencio, Dios las da a conocer a la luz. Yo doy gracias porque Dios permite que haya iglesias donde uno pueda adorar. Amén. En otras partes está prohibido la adoración a Dios. En otras partes no se pueden reunir personas a hablar de Dios. Pero así como tenemos tiempo para hablar mal de otra persona, para humillarla, para hacerla sentir mal, también hay tiempo para hablar de Dios. También hay tiempo para sentirte bien. También hay tiempo para reconocer. Todo tiene un propósito. Recuerda que mientras más recibes golpes, te están haciéndote más fuerte. A veces uno no entiende esa frase. No entiende eso que tú estás pasando. Pero si te das cuenta y no lo haces, vas a seguir ahí. En el camino, aunque uno no lo quiera, siempre va a haber un gigante que te quiere opacar, que te quiere humillar. Siempre habrá alguien que te quiere decir que tú no vales nada. Amén. Pero no importa la edad, no importa el tamaño, no importa tu condición. Aleluya. Lo que importa es que cuando tú estés en el problema, digas, en el nombre de Jesús, voy a salir victorioso porque la gloria es de Dios. La gloria siempre será del Señor. No te preocupes por los demás. Amén. Confía en el Señor. Aférrate al Señor. Y de verdad que si lo haces, Dios te responderá. Y algún día también se cumplirá lo que dice la Escritura. El que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Pero hay algo. El Señor nos dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Lo que pasa es lo siguiente. Dios te da la salvación. Dios te pone en los caminos. Dios te pone todo. Y después Él no te condena. El que se condena es uno mismo porque desprecia a todo. Amén. Cuando llega el tiempo de dar cuenta, ¿qué cuenta le darás tú a Dios? Bendito sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Lugar más alto.